Boruto trató de advertirlo desde el minuto 1 que puso un pie de regreso en Konoha, que el Yubi, el 10 colas, era una amenaza y un horror lejos del que todos podían imaginar, sobre todo Code, que estaba jugando con fuerzas que honestamente era incapaz de comprender y medir el nivel, y vaya que se ha vuelto algo peligroso, porque en el capítulo número 4 de Boruto, Blue Vortex, que acaba de salir, podemos apreciar las consecuencias de la imprudencia de jugar con el poder del 10 colas y sobre todo de el dotarle de inteligencia a una bestia como esta. Aquí lo vamos a hablar, ponte cómodo. Cuando Boruto dijo que los horrores del 10 colas aún no se habían revelado y que de hecho estaríamos en la antesala de algo mucho peor, no se estaba aventando un farol, porque esta criatura altamente desconocida así como peligrosa ha sido una de las fuentes más destructivas ya desde la parte de Shippuden de Naruto. Es decir, es una criatura de inconmensurable poder que ni siquiera el propio Naruto Uzumaki en modo sabio, donde se supone que es uno con la naturaleza, pudo comprender, y que el propio Kurama, una parte de esta criatura también, describió como una masa sin forma que representaba completamente el poder de la absoluta naturaleza, pero que carecía de cualquier clase de raciocinio. Y bueno, creo que es justamente este el punto clave, porque en el capítulo número 4 pasa lo que tenía que pasar por las consecuencias de Code. El 10 colas obtiene la capacidad de pensar por sí mismo. Y es que esto viene con graves consecuencias, porque a lo largo de la historia el 10 colas, al igual que los otros Bijus, ha sido utilizado como una herramienta, un arma y básicamente un tanque de chakra del cual se puede disponer en cualquier momento. Un objeto, básicamente una reserva para todos aquellos que lo sepan explotar, ya sea los seres humanos a través de los Bijus o los propios Otsutsuki, que lo han hecho durante siglos para cosechar el chakra de miles de planetas que han invadido. Sea como sea, el 10 colas ha sido una semilla utilizada una y otra vez, plantada y sacrificada para darle poder a seres que se consideran dioses, por lo que si cobran conciencia o si cobrasen realmente la capacidad de pensar, que fue justamente lo que pasó, las consecuencias serían terribles, puesto que una sed de venganza es inevitable por parte de estas criaturas. A este futuro se refería Boruto cuando le advertía a Code que era mejor dejar las cosas por la paz y que le diera de una vez por todas el control del 10 colas. Trataba de advertirle que el 10 colas inevitablemente tomaría la capacidad de pensar y se daría cuenta de sí mismo como una criatura sapiente, y el rencor acumulado a lo largo de siglos y siglos y siglos de ser utilizado más que como un mero objeto y una fuente de poder inevitablemente saldría a flote. Pues bien, he aquí las consecuencias: el nacimiento de una nueva raza pensante, los Shinju o 10 colas, directamente árboles divinos que han tomado conciencia 100% de ellos y que ahora pueden utilizar sus poderes por cuenta propia y no tienen que responder ni a Otsuzukis ni a seres humanos. Lo que inició originalmente como criaturas que aparentemente podrían ser soldados de guerra y que podrían ser manipuladas, ahora se ha vuelto mucho peor, puesto que la evolución los ha llevado a crear una conciencia propia, y darle conciencia a estas criaturas es muy posiblemente el peor de todos los resultados posibles, porque sin duda algo van a querer, y ese algo es venganza por los milenios de esclavitud y de sacrificio a los que los han sometido los Otsutsuki y de los seres humanos que han abusado del poder de partes de ellos, los Bijus. Así que lo lógico sería que estas criaturas busquen venganza, porque se ha vuelto a cometer exactamente el mismo error que con los Bijus en el pasado: considerarlos únicamente armamento. Y con el hecho de que Code realmente los volvió seres más antropomórficos y les dio individualidad, sumado por supuesto al hecho de que se fusionaron con diferentes seres humanos, lo cual despertó en ellos una conciencia y una sapiencia sin igual, pues es el cóctel perfecto para la monstruosidad que estamos viendo ahora, el terror que tanto advertía Boruto y que quería evitar.
un Shinju consciente, capaz de usar todos sus poderes que durante siglos estuvieron en manos de Otsukis y que pasaron a seres humanos, ahora es todo para ellos. Ahora pueden usar su armamento. Al final, si nos ponemos a pensarlo, el Shinju únicamente está reclamando lo que por derecho le pertenece. Muy seguramente ellos son el origen de todo chakra, puesto que ellos llevan el chakra a los diferentes planetas, lo esparcen, permiten que las especies se alimenten de él y al final lo reclaman porque les pertenece, porque es suyo, algo que los Otsukis le robaron. Tal y como por ejemplo el Rinnegan, que también es un poder originario de la bestia de 10 colas. Es que todo encaja. Como dije al principio, Kishimoto tiene un abanico completamente en blanco para crear a esta criatura de la nada y darle las propiedades que quiera. Kishimoto está explicando a través de esta criatura que ha tomado conciencia por primera vez en la historia por qué son los dueños legítimos de todo y por qué ahora su hambre de conocimiento se hace encima de sus propios instintos primordiales, porque quieren conocer realmente lo que hay más allá, ese mundo que antes tenían cegado y que únicamente les obligaban a cosechar, ahora es todo de ellos. Y es que al ser el origen de todo, al ser el inicio de todo, estas criaturas pueden reclamar lo que les pertenece por derecho. Viéndolo desde ese punto de vista, es inclusive hasta aterrador saber que es la naturaleza misma cobrando conciencia para vengarse de todos aquellos que han abusado de su poder. Y es que mientras que unos son salvajes y se rinden a sus instintos, otros mantienen más la calma y optan por seguir aprendiendo del mundo. Así que estamos en la antesala de la raza original. Ya ni humanos ni Otsukis valen para nada a estas alturas del partido. El Shinju ha cobrado vida y ahora va a utilizar los poderes que durante siglos los ninjas y los Otsuki explotaron para su propio beneficio. Ahora es el turno de que la auténtica naturaleza, de que la verdadera creadora tome las riendas. Me parece muy intimidante el diseño de todos estos enemigos, puesto que es el siguiente punto que quería tratar. Obviamente, al mezclarse con diferentes usuarios, pues adquieren estas características. El más evidente, por ejemplo, es el Sasuke Yubi, pero por ejemplo este que han apodado cariñosamente Alfredo en la comunidad, no se tiene bien del todo claro quién es, porque tiene varias propiedades muy especiales y misteriosas. Yo sé que se parece a Jigen, pero ese no es el cabello de Jigen, ni tampoco es el estilo de vestimenta de Jigen. Así que realmente quién es Alfredo está todavía bastante entre nubes. Los otros son más fáciles de detectar. Es claro que con esos el Yubi se unió a Sasuke, a Moegi y a Bug. Y es que te preguntarías precisamente por qué. Primero que nada porque seguramente son los que estaban disponibles en ese momento. O sea, son prisioneros que ya tenían los mini Yubis transformados en árbol. Por eso es que se han transformado en estas criaturas. Bug seguramente fue de los primeros y por eso también aparece ahí. Sasuke eventualmente sería capturado. Moegi es la que más me llama la atención, puesto que, como sabemos, Moegi es una usuaria de elemento madera. Como sea, estas nuevas criaturas obviamente tienen todos los poderes que tenía el 10 colas, así que no me sorprendería verlos utilizando los caminos del Rinnegan, técnicas de absorción, ser inmunes a ciertas cosas, por ejemplo el ninjutsu y el genjutsu, y básicamente ser un completo caos a la hora de la verdad. Al final ellos están conectados directamente con la naturaleza, por lo que inclusive podrían llegar a ser usuarios de energía natural o de modo sabio de los 6 caminos. Todo es posible, todo proviene de ellos y la información genética de absolutamente todos los seres que han vivido en ese planeta y todos los seres que viven en ese planeta están a su disposición. Bajo esta misma lógica, técnicamente hablando, podría haber un Yubi Itachi, podría haber un Yubi Minato, un Yubi Neji, podría haber un Yubi Madara, podría ser prácticamente de todo ser que haya vivido en ese planeta, puesto que de nueva cuenta la información genética les pertenece y todo el chakra original les pertenece a estas criaturas. A este punto nadie está a salvo de ser yubificado,
puesto que, como ya dije, el chakra tiene la interesante cualidad de conectarse, y yo creo que a donde todo el chakra converge es a los 10 colas, a estas criaturas que sirven como punto de reunión de todas las líneas de chakra místicas que existen en todos los planetas, por lo que sirven como un control remoto. Este Yubi es verdad que no era el que estaba originalmente diseñado para llegar a la Tierra, puesto que ese era el de Kaguya que vimos en la Cuarta Gran Guerra Ninja, pero sigue cumpliendo exactamente el mismo rol, por lo que estas criaturas ahora conscientes, en teoría, deberían ser capaces de hacer que sus otros hermanos cobren conciencia y también se transformen en seres como ellos, incluso los muertos. Nadie está a salvo y cualquier personaje está en el rango. Para ser muy honesto, yo creí que el Yubi o estos mini Yubis sí iban a evolucionar, pero a un ritmo mucho más lento, mucho más pausado, pasando por cosas un poco fanservice como Mangekyous o Sharingans directamente, pero no creí que se fueran a crear una raza completamente nueva que rivalizase con las que ya tenemos, porque no hay que olvidar que los seres humanos pues fueron los protagonistas de toda la serie, los Otsutsuki los antagonistas rumbo al final de la serie, y ahora que estamos en Boruto To Blue Vortex, Kishimoto ha decidido implementar una tercera raza que ya estaba ahí, simplemente no era inteligente, los Shinju. No hay una manera perfecta de describirlo, pero yo creo que ahora, teniendo 3 razas en juego, incluso puede haber alianzas entre humanos y Otsuzukis para detener a estas criaturas. No sabemos realmente quién es el malo aquí, pero todo apunta a que los Otsuzukis son justamente el origen de este problema. Y a ver, todo puede ser posible. Incluso los mismos Otsuzukis pueden haber sido creados en base a los Yubi, a los Shinju. Así que en ese sentido serían hijos de... Quizá inclusive es un poco una alusión a la mitología griega, en la que los titanes fueron primero y luego los dioses olímpicos fueron capaces de derrotarlos en la titanomaquia y aprisionarlos, haciéndolos de cierta manera sus esclavos. Puede ser perfectamente plausible por parte de Kishimoto que los Otsutsuki fueran creados por los Shinju y luego los mismos Otsutsuki decidieran aprisionarlos en estas formas de dioses tontos y explotarlos para su propio beneficio. Las posibilidades son infinitas y estoy bastante contento que esta sea la manera en la que Kishimoto decida expandir su mundo, sin necesidad de seguir trayendo otras razas de otros planetas fuera. El 10 colas siempre estuvo allí y nadie le dio una explicación. Ahora ellos, de viva voz, pueden contarnos el por qué existen y para qué existen. Pueden contarnos sus verdaderos deseos y podemos entender dónde se originó todo. Podemos entenderlo todo. ¿Quién iba a decir que esa pequeña viñeta en la que los Yubi adquirían una propia conciencia e individualidad en la Cuarta Gran Guerra Ninja iba a derivar en algo tan pero que tan grande a la larga? Sin duda alguna, Kishimoto se repasó sus viejos mangas y se dio cuenta que tenía una oportunidad para explotar directamente este poder y dar la explicación definitiva del 10 colas de una vez por todas, porque honestamente estoy cansado de que cada vez que tocan el tema del 10 colas una nueva explicación sale a flote que parece contradecir absolutamente todas. Tenemos la del manga original, la del anime, la de la película y por si fuera poco también el del manga de Boruto, por lo que ya es hora que no sea otro más que el propio 10 colas quien dé su versión, quien dé el testigo firme y fidedigno de lo que pasó inicialmente. Así que bueno, aquí lo tenemos. Kishimoto creando una nueva raza que va a usar sus poderes, que tiene hambre de conocimiento y que sin duda serán peligrosos. Una raza que en teoría puede seguir creando reclutas para unirse a sus filas y que será muy doloroso si es que trae figuras conocidas a la hora de la verdad. Estoy bastante contento con este nuevo giro por parte de Masashi Kishimoto y estoy ansioso por seguir viendo a estos nuevos villanos en acción, puesto que, como ya dije, no se rigen por las normas que conocemos de bien y mal, no se rigen por ser humanos complejos que tienen matices y tonos grises, son criaturas completamente nuevas. Hombre, son plantas divinas que han adquirido una conciencia directamente de la nada y estoy bastante ansioso por ver qué se trae Kishimoto entre manos con estas criaturas y quién más será yubificado a la larga. Sin duda uno de los giros más inesperados y que por supuesto
pone a Boruto un poco más en balance, porque sí o sí va a tener que tener más aliados si es que quiere acabar con estos de una vez por todas. Incluso el propio Code podría terminar volviéndose un aliado en contra del 10 colas. Digo, al final de él es la culpa que todo esto haya pasado, así que tendrá que tomar algunas cartas en el asunto y dejar un poco su rol de villano. Ya veremos qué es lo que pasa con estas criaturas y ya veremos qué es lo que pasa, como por ejemplo cuando el Yubi Sasuke se encuentre con sus seres queridos como Sarada o como Sakura. En fin, dime a ti qué te pareció Alfredo y el resto de su equipo. Quiero leer tus ideas abajo en la caja que hay para los usuarios sobre estos nuevos villanos. ¿Te gustó? ¿Te parecen intimidantes? ¿O por el contrario, piensas que la introducción de una nueva raza al universo de Naruto y Boruto es irrelevante? Quiero leer tus ideas, por supuesto, y si es lo suficientemente interesante, puede ser que dé para material para un futuro video, así que asegúrate de dejarla en la caja para que yo le pueda echar un ojo. Dame un pulgar arriba, comparte este video en grupos de Naruto y Boruto para que nuestra comunidad siga como siempre sana y en crecimiento. Y por supuesto, no te olvides de pasarte por mis distintas redes sociales, como por ejemplo en Twitter, donde me encuentras como @dash_aniston, o en Facebook, donde me encuentras como Dash Bizarre Adventure, para que estés más al contacto de las publicaciones que hago, la información que suelto bastante esporádicamente y al momento, y que por supuesto también conozcas cuando están las actualizaciones de nuevo material. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato.